Buen día, tengan todos ustedes. Nos encontramos de manteles largos. Aquí Aurelio Espinosa, a sus órdenes, socio y fundador de Aures Abogados Empresariales, con un enorme, pero enorme gusto de poder estar aquí platicando con ustedes en esta charla, ¿por qué no decirlo? Una charla completa y absolutamente informal, una plática que tendremos a lo largo de unos 40, 50 minutos, no es necesario más tiempo, en el cual platicaremos con ustedes esto que está dando mucho que hablar en cuanto al tema sindical, en cuanto al tema que tiene que ver con el TEMEC. ¿Por qué no? Podemos platicar sobre algunos tips muy interesantes que nosotros estamos advirtiendo en el sector, sobre todo a nivel nacional. Y pues bien, nada más invitarlos pues a que pues estemos nosotros en la misma sintonía. Hay mucho que podemos nosotros platicar, hay mucho que podemos nosotros ver sobre este tema en específico. Quisiera que si hay alguna pregunta, con todo gusto, se sientan con toda la confianza de poder formularla. Podemos ampliar ese universo de dudas que tienen de una manera bastante interesante. Y pues bien, quisiera comenzar con ustedes de manera inmediata, porque bueno, son muchos temas que quiero platicar a grosso modo con ustedes, mis amigos, porque todos son amigos y amigas. Y pues bueno, miren, lo primerito que debemos nosotros contemplar es que pues en el 2017 se dieron temas muy interesantes en todo lo que tiene que ver sobre democracia, libertad sindical y negociación colectiva en nuestro país. Mucho de esto motivado por específicamente el Tratado de Libre Comercio, el llamado USMCA en los Estados Unidos, el TEMEC, pues, que le colocamos nosotros, pues, en México. Y para estos efectos, pues, nuestro país tuvo que entrar de una manera forzada, pero al final tuvo que entrar en esto que conocemos como darle esa importancia a situaciones que se estaban dando desde hacía mucho tiempo, pero de otra forma. Aquí tenemos que tener en consideración que esto es como un vaso. O vemos el vaso medio lleno o vemos el vaso medio vacío. Pero al final depende de nosotros la postura que habremos de adoptar en este tipo de problemas jurídicos o, como dicen mis amigos de la industria, en esta área de oportunidad. Hay mucho que se puede hacer, sí, hay mucho que se puede hacer. Hay puntos grises, desde luego que los hay. Estamos hablando desde 1931 que se implementó, que tuvimos pues esta ley federal del trabajo súper parchada, por cierto. Pues tenemos que tener en consideración que o una de dos, o nos subimos al tren o el tren nos va a dejar. ¿A qué mencionamos esto? Pues miren, esto llegó para quedarse. No es algo opcional, no es que vaya a haber una contrarreforma, desde luego que no. Anticipamos nosotros que sería muy difícil, sobre todo porque es una reforma constitucional. Recuerden ustedes que nuestra constitución el 24 de febrero del 2017 se reformó específicamente el artículo 123 de nuestra constitución y a raíz de eso se dio la reforma a la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 2019 y de ahí en adelante hemos tenido una serie de reformas bastante interesantes en este rubro. Entonces, o nos subimos al tren o el tren nos va a pasar de largo. Aquí lo interesante es qué debo de hacer, si debo tener yo un sindicato o no debo tener un sindicato. Yo creo que es la pregunta a la que vamos a enfrentarnos al final de esta charla y quiero yo proporcionarles con mucho gusto, con mucho cariño a todos ustedes, pues comentarles los pros y los contras de seguir en cierta forma estas medidas. Ya con esto, me encanta este tipo de frases. Benjamin Franklin, el trabajo, la persistencia y la diligencia son las madres de la buena suerte, que algunos dicen que la buena suerte no existe, que realmente la suerte nos la labramos nosotros en el día a día. Bueno, pues vamos a nosotros a considerar algo de ello. Lo que sí quiero comentarles, pues, es qué fue lo que nos aventaron estos señores a nivel nacional. Si quisiéramos nosotros determinar, como comentaba un doctor en Derecho, los tres ejes de la reforma en el sistema, en lo que tenemos ahorita actualmente, que fue el 1 de mayo de 2019 para la fecha, debiéramos tener en cuenta estas tres cosas que vemos en pantalla.
Por una parte, tenemos un nuevo sistema de justicia laboral, que aquí en Baja California entra el 1 de octubre del 2021. Quisiera yo pensar que así. Ya ven ustedes que entró una nota muy interesante de que dicen, bueno, pues no, este tipo de situaciones de la reforma pues van a ocupar dinero y el Poder Judicial no tiene dinero. Pidieron una ampliación presupuestal para hacer al gobierno del estado según las notas periodísticas y pues fueron rechazadas este incremento presupuestal para el Poder Judicial, lo cual implicaría de suyo que tenemos un grave problema entonces porque no pudiéramos tener un sistema de justicia como lo tenemos, porque pensar que únicamente 2 jueces van a hacer la labor de 4 juntas, 5 con la junta especial de lo que es la universidad, para más de 1 millón de habitantes, somos más de 1 millón de habitantes seguramente aquí en Mexicali, según las últimas estadísticas, pues tenemos un serio problema de posible colapso de esta justicia laboral. Estos ejes de la reforma, primero tenemos que hablar de un nuevo sistema donde ahora le quitan, le arrancan al Poder Ejecutivo el poder, la justicia, y ahora las juntas de conciliación de arbitraje van rumbo a la extinción, y ahora lo que tendremos es un sistema de tribunales laborales, ahora dependientes del Poder Judicial. Puede ser de la Federación en caso de acuerdo al 527 de la competencia, ya sea federal o estatal. Pero pues tendríamos un nuevo eje rector. Ahora bien, si hablamos del segundo eje, que es la democracia sindical, pues ese es un tema bastante interesante, porque si hablamos de una democracia sindical, entonces introducimos lo que ya de suyo se decía en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo poder, en este caso, que interpreta las normas, recordando pues que el derecho nace precisamente, si queremos verlo de una manera muy sencilla, muy simplista, el derecho nace para regular la conducta del hombre en sociedad, mientras que el derecho procesal nace para regular la conducta de aquellas personas que administran justicia. De ser así, entonces, nuestro máximo órgano intérprete en una interpretación del artículo 1 de la Constitución, lo que nos dice es, bueno, pues se tiene que respetar el voto personal libre, directo y secreto por parte de los trabajadores como un segundo eje rector de esta gran reforma de gran calado que tuvimos a partir del 1 de mayo de 2019. Y producto de esto, tenemos entonces el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el CEFECOREL para los cuates, donde este centro, vamos a decirlo de esa forma, concentra todo el poder que tiene que ver con los registros de los sindicatos y además del registro de los sindicatos, de los propios reglamentos interiores de trabajo de todo el país. Estos son los 3 ejes de la reforma, si queremos verlo de una manera muy sencillita: un nuevo sistema de justicia, una democracia sindical que tiene su principal exponente en el voto personal libre, directo y secreto, y por otra parte tenemos a lo que llamamos el CEFECOREL, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Lo primero que nos han preguntado es, ¿habría una oportunidad de ampararse en contra de esto? Hay que decirles, ya hubo sendos amparos por parte de las organizaciones sindicales, las grandes centrales de este país presentaron sus amparos, alegando ellos una violación, definitivamente una violación a lo que es la libertad sindical. Esos amparos hasta ahorita no han prosperado ni uno solo de ellos. Lo que sí hay que decir es que esta normatividad de donde viene este eje rector, primeramente es el 123 de nuestra Constitución. Y así nosotros tenemos entonces que el derecho fundatorio, el derecho fundamental en este país, es lo que funda y motiva todas las demás leyes, siguiendo incluso la pirámide kelseniana, esa pirámide que no le gusta mucho porque dicen, bueno, lo que hay aquí es un parámetro de regularidad constitucional. Pero bueno, aquí lo que existe realmente es un fundamento real en la Constitución, en el artículo 123, que es uno de los grandes exponentes, en todo caso, de lo que significa las relaciones obrero-patronales en este país. Y el mismo artículo 123, fracción 22 bis, ya nos habla precisamente del voto de los trabajadores, que debe ser personal, o sea, ellos mismos, debe ser libre, no debe haber ningún tipo de coacción, oye, te voy a despedir si tú no votas, y además de ello, secreto, muy parecido a las urnas en las votaciones. Además, se agregó un cuarto ingrediente que es el voto directo, es decir, no a través de una carta poder, no a través de representantes, no a través de mano alzada, o cualquiera de estas otras características que se daban antes a las votaciones. Desde luego también existe el Tratado Internacional 87 y el 98, en los cuales México forma parte hace época muy reciente, y en estos casos de la Organización Internacional del Trabajo dependiente pues de la ONU, donde ya hablamos pues de esta libertad sindical y la protección al derecho de sindicación. Recordemos que la libertad sindical, si queremos verlo de una manera también
tranquilita, sin tanto terminología legaloide, diríamos que la libertad sindical es esa facultad que tienen los sindicatos para poder constituirse libremente, para poder diseñar sus estatutos, para poder decir, oye, pues yo me voy a administrar de esta forma, estas personas me van a representar. Hagan de cuenta como el símil, válgame la redundancia y la metáfora muy forzada, pero a una sociedad mercantil. La sociedad mercantil, acuérdense que viene en la Ley General de Sociedades Mercantiles, viene el esqueleto sobre el cual se va a estructurar una sociedad mercantil, al menos en este país así es. Lo que estamos haciendo aquí es el símil o la metáfora, muy burda si ustedes quieren, pero el sindicato tiene derecho a constituirse y a formarse y a dirigirse en la forma y términos que ellos mismos lo designen. Eso se refiere a la libertad sindical, sobre todo la destrucción de lo que serían la cláusula de admisión y la cláusula de exclusión que existen en los sindicatos. De admisión, no vas a contratar empresa a ninguna persona que no sea parte del sindicato, y de exclusión, cuando hablamos propiamente de una cláusula que dice, si dejas de pertenecer tú al sindicato, tienen que despedirte. Eso ya es inconstitucional en nuestro país y también es inconvencional, es decir, va en contra de estos tratados internacionales 87 y 98. A grandes rasgos, estos artículos 87 y 98, que apenas recientemente México dijo que sí, que adelante, que también estaban vigentes en nuestro país, básicamente, creo uno de los primordiales ahí es el derecho de sindicación, que es esa libertad que tendrán los trabajadores de elegir libremente si pertenecen o no pertenecen a una organización sindical, precisamente por la destrucción de estas cláusulas de admisión y de exclusión que mencionamos anteriormente. De ser así, entonces hay que recordar también que el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, el 2.0 que le llaman USMCA, menciona en este anexo 23 también es parte de esos derechos laborales que hablamos ahorita, que es la libertad de asociación, el reconocimiento efectivo de ese derecho de sindicación y a la negociación colectiva. ¿Sí? ¿Escucharon bien? De ahora en adelante, los mismos trabajadores también estamos en la posibilidad de que puedan negociar libremente todas las condiciones de trabajo para con un centro de trabajo. Y cuando hablamos entonces de condiciones de trabajo, recuerden ustedes que si vemos en la parte sustantiva de la Ley Federal de Trabajo, tenemos entonces que esos derechos fundamentales, pues no es otra cosa más que vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, todo lo que es la primera parte de la Ley Federal del Trabajo, todos esos derechos que tienen que ver con jornada, con horario, con salario, con puesto, con fecha de ingreso, la manera como se desarrolla el trabajo, todas esas son condiciones laborales. Tan es así que si tú no observas esas condiciones laborales, pues puede haber una rescisión de la relación laboral en términos del artículo 51 de la misma ley laboral. Recordemos pues que el TEMEC contempla algunos derechos que deben observar las empresas, específicamente parte de estos 3 países que firmaron este Tratado de Libre Comercio o el USMCA, y en ese sentido tenemos que cumplir con ellas sí o sí. ¿Eliminando qué cosa? Eliminando el clima libre de violencia, las amenazas, la intimidación, todo aquello que tenga a destruir o a vulnerar precisamente esa libertad sindical, del sindicato como una unión, y por otra parte, esa libertad que tienen los trabajadores para pertenecer o no pertenecer a un determinado sindicato. Ahora bien, también se replica esto en la Ley Federal del Trabajo, porque recuerden que la Ley Federal del Trabajo es reglamentaria del 123 constitucional, es una ley secundaria en nuestro país, pero que rige las relaciones obrero-patronales, específicamente, si es el apartado A, pues a todos nosotros que formamos parte de lo que es la iniciativa privada y no de gobierno. Para esto tenemos los artículos 357 y 358, que también dicen exactamente lo mismo que acabamos de ver con anterioridad, que es la libertad sindical, la negociación y por otra parte el derecho de sindicación, que deben de estar garantizados en todo momento y en todo lugar por las autoridades competentes. En este caso tendría que ser la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o a partir del 1 de mayo de este año por parte del CFECOREL, llamado para los compas, el Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral, o de los centros de conciliación según dependa de cada uno de los estados correspondientes. Ahora bien, recuerden que yo no estoy a favor ni en contra de los sindicatos, simplemente les estoy exponiendo todo lo que significa y lo que significó en su momento esta historia de nuestro país. ¿Qué teníamos antes en el tema de democracia sindical que motivó todos estos artículos, todas estas situaciones que se dieron en el TEMEC en el anexo 23, que ahora están obligando a nuestro país a cambiar y a olvidar ese paradigma que teníamos? Bueno, para empezar teníamos, no lo digo yo, lo dicen los anales de la historia, lo dicen las revistas, Proceso, todas ellas. Democracia sindical, ¿cómo era antes? Procesos antidemocráticos poco transparentes, votaciones a mano alzada, trabajadores forzados a pertenecer a un determinado sindicato,
se les aplicaba inmediatamente la cláusula de exclusión a cuando dejaban de pertenecer al sindicato. Si se peleaban con el líder sindical, ¿sabes qué? Tú vas para afuera y empresa, tienes que despedirlo. ¿Por qué? Porque está la cláusula de exclusión. Había un control, un corporativismo, sí, ya lo sabemos nosotros, perdón, los grandes cacicazgos que existían, que existen, dicen por ahí algunos, en este país. Lo que se pretende ahora con esta reforma es, primero, introducir lo que ya de suyo decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es a través del voto personal, libre, directo y secreto por parte de los trabajadores. Otra, proporcionalidad de género en las directivas sindicales. Sabemos que de siempre estaba la situación de puros hombres en las directivas sindicales, no estaba la participación de las mujeres, olvidando pues que en el 2012 hubo una reforma a nuestra Ley Federal del Trabajo en el tema de igualdad sustantiva, donde ahora las mujeres tienen que gozar de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Y en este caso, hablando de una democracia sindical, también debe haber una proporcionalidad en cuanto a proporcionalidad de género, pues, en esas directivas sindicales. Debe haber una transparencia, una rendición de cuentas sindicales y una verificación de que todos los procesos que tenga que ver con el sindicato deben de ser total y absolutamente democráticos. Es decir, que tiene que tomarse el parecer de los trabajadores a través de ese voto personal, libre, directo y secreto en toda la toma de decisiones al interior de un sindicato, de una organización sindical. ¿Qué pasa en el tema? Eso de la democracia. Ahora, si hablamos de la negociación colectiva, ¿qué es lo que teníamos antes? 8 de cada 10 contratos, 8 de cada 10, están leyendo ustedes bien, 8 de cada 10 contratos eran de protección. Y digo eran porque, pues, eso de decir que son de protección, pues realmente tenemos muchas dudas, ¿no? O eso sucede en Europa, no sucede en México. Pero si estamos hablando de estos sindicatos de extorsión, donde sin tener ni un solo trabajador llegaban a las empresas y decían, ¿sabes qué? Te emplazo a huelga por firma del contrato colectivo de trabajo, que es una de las maneras como se pudiera tener un contrato colectivo vigente en una empresa, en una compañía, pues resulta que le preguntabas a la empresa y le decías, oye, ¿ese sindicato lo conoces? No, no sé ni quién es. Oye, ¿tus trabajadores cómo están? Pues no, me dicen que no están inconformes con la empresa, es más, están muy contentos. Y para acabarla, estamos hablando que nada más tengo 5 trabajadores y este sindicato dice que no. Entonces, se convertía realmente pues en una situación de que llegaba el sindicato y hoy quieres que me desista, perfecto, pues deposítame en mi cuenta bancaria o dámelo en efectivo, tanta cantidad de dinero, ¿no? ¿Sucedía eso? Pues sí, desgraciadamente sí, ahí están los artículos, los reportajes. Esto que ven ustedes en pantalla, por ejemplo, estos balazos que se dieron allá en los trabajadores que se disputaban una obra del periférico, porque resulta que decían, vamos a hacer una obra en esta locación, en este predio, y todavía no colocaban ni la primera piedra y ya eras emplazado, ya recibías un emplazamiento huelga por firma del contrato colectivo de trabajo. ¿Eso qué originó? Bueno, lo que conocemos nosotros como los sindicatos de extorsión, o también llamados en muchas ocasiones convirtiéndose pues generalmente en sindicatos blancos. Acuérdense, democracia sindical, luego estamos viendo lo que es el tema de negociación colectiva, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que se pretende ahora con esta negociación colectiva? Bien, se pretende que los contratos colectivos de trabajo, que recuerden que si hiciéramos un símil, diríamos que el contrato colectivo de trabajo es un contrato individual, pero de manera macro. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si yo tengo un contrato individual de trabajo y si yo tengo un contrato colectivo de trabajo, ese contrato colectivo de trabajo hace las veces de un contrato individual. Es más, me atrevo a pensar que pudiéramos prescindir de los contratos individuales de trabajo con la sola presencia del contrato colectivo de trabajo, porque ahí también se pueden consignar las condiciones laborales para todos los trabajadores o sectorizados. Ya ven que algunos contratos colectivos se colocan sectorización por algunos empleos, por algunas actividades, lo cual es perfectamente válido. Ahora con esta negociación colectiva se prevé que si tú vas a emplazar a huelga a una empresa, necesites obtener por parte del CFE-Corel, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que maneja, recuerden, ahora todos los contratos colectivos a nivel nacional de todos los sindicatos, pues ahora lo que vas a tener que tener es una constancia de representatividad. Y la misma palabra lo dice. Oye, sindicato, tú quieres emplazar a una huelga por firma del contrato colectivo de trabajo. Oye, pues demuéstrame que cuando menos el 30% de tus trabajadores está contigo. Y entonces se lleva a cabo un proceso de verdadera negociación colectiva donde los trabajadores intervienen en decir, sí, sí formamos parte de ese sindicato y sí queremos estar en esa empresa. Por lo tanto, estaríamos hablando que esta constancia de representatividad previa a que te emplacen a huelga, no como en este momento donde cualquier sindicato te puede emplazar sin tener trabajadores, vean lo más lo que estoy diciendo, pues ahora viene a ser
algo pues bastante positivo para nuestra colectividad. Si hablamos entonces pues de la legitimación de contratos, de las revisiones contractuales cada 2 años, recuerden que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo puedes en una primera instancia lo que es el tabulador, lo que viene al final del contrato colectivo, que es el tabulador de salarios, ese lo puedes revisar cada año y cada 2 años lo que es el clausulado de ese contrato colectivo de trabajo. De ser así, ahora en estos procesos de revisión contractual que tenga que ver ya sea con salarios, con tabuladores de salarios o que tenga que ver propiamente con el clausulado de ese contrato colectivo, se deberá contar en todos estos supuestos con el voto personal, libre, directo y secreto por parte de los trabajadores en una verdadera negociación donde ellos estén de acuerdo en seguir estas características. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos todo esto que ven ustedes en pantalla, que tiene que ver con la libertad de asociación. ¿Sí? Yo me puedo afiliar libremente al sindicato que yo quiera. Pueden existir 3, 4, 5, 6, los sindicatos que quieras en un centro de trabajo, pero siempre será uno quien tenga la titularidad de ese contrato colectivo de trabajo. Tomen en cuenta algo. El hecho de que tengas un contrato colectivo, que tenga la titularidad, o sea, que sea titular de este contrato y que tenga la capacidad de acuerdo al CFECOREL, ¿sí?, de poder negociar ese contrato colectivo de trabajo, no implica que después, si este sindicato pierde la mayoría, pueda venir otro sindicato a pelear con este otro por la titularidad de ese contrato colectivo. Por lo tanto, terminan los problemas desde el momento en que tenemos un sindicato ya titular de ese contrato colectivo de trabajo. No, no terminan. Va a ser un constante enamoramiento por parte de ese sindicato respecto de los trabajadores para retenerlos dentro de sus filas. Recordemos que incluso hubo una reforma muy importante en el sentido que el propio trabajador puede decirle a la empresa, ¿sabes qué? No me descuentes las cuotas sindicales. Y si el trabajador lo hace de esa manera, entonces la empresa puede perfectamente bien, ante esta voluntad del trabajador, ya no descontarle esas cuotas sindicales de ese sindicato. ¿Qué implica esto? ¿Que el trabajador automáticamente ya no le paga esas cuotas al sindicato? No, tampoco significa eso. Significa que esa relación que existe entre el sindicato y el trabajador tendrá que ser entre ellos dos. Si el trabajador no está de acuerdo con estas cuotas y no las paga, pues entonces de acuerdo a los estatutos, muy posiblemente habría que revisar esos estatutos, pero muy posiblemente vaya a perder derecho de votación, derecho de otras cuestiones que vienen ahí dentro de esos estatutos. Por lo tanto, el derecho pues a pagar esas cuotas le da beneficios respecto al interior del propio sindicato. Pero la empresa, vean ustedes hasta qué grado llega esa voluntad de decirle, empresa, no me descuentes las cuotas, yo me voy a entender directamente con el sindicato. Esa libertad que existe ahora en esta reforma tiene que ver también con las materias de transparencia, publicidad, rendición de cuentas de los sindicatos, la renovación de la mesa directiva con equilibrio de género, la no injerencia por parte del patrón, así como la sanción del sindicato a los agremiados en caso de que no paguen u otras cuestiones adicionales. Hay que tener en consideración que el registro de todos estos procedimientos deberá hacerse a través de vía electrónica, a través del internet, directamente en la página del CFECOREL, y tiene que haber pues periódicamente una situación de rendición de cuentas también periódica y bueno, donde se observe pues todas estas normas que estamos hablando ahorita actualmente. Hay que tener en consideración algo, miren muchachos, y perdón que les diga muchachos, pero yo los veo a todos jóvenes. Vean ustedes cómo esta situación de la no injerencia tiene que ver en detalles tan sencillos desde nuestro punto de vista. Claro, que todavía está, que esto pase por el filtro de los tribunales y se pelee, pero mucho de lo que se ha visto con el TEMEC es de que si la empresa proporciona o paga actividades culturales, paga algún tipo de que, oye, pues te doy este dinero para efectos de que tengas la fiesta de fin de año, te doy este dinero sindicato, cualquier entrega de dinero al sindicato pudiera ser determinado y acusado como una denegación de derechos o una injerencia por parte de la empresa en la dirección del sindicato. Por lo tanto, lo que habría que analizar en primera instancia en el contrato colectivo de trabajo es que no existan ese tipo de pagos directos de lo que es el patrón a lo que es el sindicato. Desde luego que tampoco sugerimos que haya pagos indirectos, ¿no? Simplemente reafirmo el hecho de que si está en un contrato colectivo, pues no debe bajo ninguna circunstancia ya colocarse en estos contratos colectivos. Ahora bien, algunos han preguntado, ¿qué pasa con esa rendición de cuentas? ¿Realmente será efectiva esa rendición de cuentas? Bueno, pues una de las garantías que tiene el CFECOREL, que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es el que maneja ahora pues ya lo que tiene que ver con los sindicatos a partir del 1 de mayo de 2021,
tenemos nosotros que, pues bueno, este centro, este CFECOREL, va a velar por el respeto del voto, ¿sí? No de las elecciones, sino del voto, todo lo que tenga que ver con la elección de los dirigentes, por ejemplo. Va a respetar los procesos electorales democráticos en todo lo que tiene que ver con la vida interna del sindicato, en las negociaciones de salarios, en las negociaciones de horarios, etcétera, etcétera, perdón. Todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos. Hay mecanismos ya para que el trabajador pueda ir ante el CFECOREL y denunciar el mal manejo de los recursos sindicales. Esa libertad, pues, de pertenecer o no pertenecer a un sindicato, también hay herramientas bastante interesantes, así como el tema de la proporcionalidad de género en los puestos directivos, que es que se respete un poquito más ese equilibrio entre hombre y mujer en esa igualdad sustantiva que habla el artículo 2 y 3 de la misma Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahora? Bueno, tenemos una negociación colectiva auténtica, o al menos en el papel así está. Esa constancia de representatividad para la firma del contrato colectivo de trabajo de manera inicial deberá tenerse, deberá recabarse, debe haber una verdadera consulta a los trabajadores para aprobar el contenido de esos contratos colectivos, así como las revisiones. Hay una serie de articulados en la misma Ley Federal del Trabajo que hablan de esa democracia sindical, todo lo que tenga que ver con la elección de directivas, firma de contratos, ratificación y legitimación. Y aquí hago un paréntesis. Algunas personas comentan, oye, pero es que esto ya es algo hermoso, es algo muy bonito. Hombre, estamos felices porque ahora sí va a haber una verdadera democracia al interior de la directiva sindical. Ya no vamos a estar negociando con el mismo líder de toda la vida, de hace 40, 50 años. Nada más que aquí tenemos que tomar en consideración algo. Esto es, perdón el símil, perdón el ejemplo, pero hago la situación de que en un grupo de escuela, ¿no? Si en el grupo de empresa, en el grupo de la escuela decimos, oye, vamos a elegir al representante del grupo, y ese representante del grupo resulta ser, pues, la persona más honesta, la que va a manejar bien los recursos, la persona que va a tener perfectamente bien claro cuál es el objetivo del cual se persigue la recaudación de recursos para la fiesta de fin de año. Pues bueno, anticipamos, al menos en teoría, anticipamos que vamos a tener una buena fiesta y se van a manejar muy bien los recursos y que además vamos a tener una discusión sobre lo que son las festividades de fin de año en ese curso escolar, pues bastante agradable. Pero ¿qué es lo que sucede? Si eligen a un líder o si se elige pues a un jefe de grupo, al más relajiento, al más desparramado en tema de honestidad en ese grupo de escuela. Daba este ejemplo con un grupo de alumnos y me decían, maestro, pues vamos a tener una fiesta épica. No, bueno, si estamos hablando de muchas cosas de esas, pues bueno, me queda clarísimo que eso pudiera suceder. Pero no es lo clásico. Imaginen ustedes, trasladándolo ahora a un ejemplo de una empresa, si se elige a un líder sindical, porque ahora los trabajadores van a elegir al líder sindical, o sea, no basta con que tengamos ya un sindicato, sino que ya estando el sindicato dentro, ya el titular de ese contrato colectivo, nosotros vamos a estar negociando como empresa directamente con ese líder. Si de entrada el líder es una persona consciente de los objetivos de la empresa y que sabe que la empresa es de donde se come, donde comemos todos, pues vamos a tener negociaciones sindicales bastante interesantes en el tema de que, oye, yo quiero un aumento razonado, un aumento que tiene que ver con estadísticas, que tiene que ver con números, que tiene que ver con la verdadera situación de la empresa y la inflación y otros estándares y estadísticas a nivel nacional, el mercado, etcétera, etcétera. Sí, muy parecido, por ejemplo, las negociaciones sindicales que se tiene con el sindicato de Volkswagen de Puebla, que es muy parecido a este tipo de situaciones donde son realmente bastante interesantes. El sindicato tiene sus propios asesores, trae abogados, trae contadores, trae analistas financieros, económicos, y se hace un verdadero estudio. La empresa dice, oye, no, yo no te puedo dar un 6%. Oye, espérame, si todas las estadísticas y todas las métricas de la empresa indican que sí puedes hacer eso. Entonces, ya con papel, ya con una situación ya más formativa, con más informada, pues sí se puede tener una verdadera negociación sindical. Sin embargo, imaginen ustedes el otro escenario, donde vamos con un líder sindical o los trabajadores eligen a un trabajador que lo único que le interesa es el bolsillo o nada más hacer ese tipo de personas, pues que nada más quieren ver el mundo arder. Pues imaginen ustedes cómo va a ser esa negociación sindical. Porque recuerden, una de las herramientas que tienen precisamente los sindicatos, recuerden que los sindicatos están para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses, de acuerdo al 450 de la misma Ley Federal del Trabajo, y si es así, ellos tienen una herramienta muy importante que es lo que es el procedimiento de huelga, el derecho a la huelga. Y si tú como empresa no estás de acuerdo con darle un determinado porcentaje de aumento,
pues ellos inmediatamente se pudieran ir votándolo entre todos, porque ténganlo por seguro que el nuevo líder los va a convencer, se van a ir a un conflicto de huelga y ahí tenemos una situación bastante delicada. Por lo tanto, en este tema de la democracia sindical, el hecho de que tengas o no tengas un sindicato, eso todavía no te salva de una situación como este escenario que les estoy comentando. Por lo tanto, algunos temas bastante interesantes que tenemos todavía en el tintero son el registro de ese contrato colectivo de trabajo inicial, quiere decir que no tienes ningún contrato colectivo y apenas vas a tener un sindicato que se va a traducir en este contrato colectivo de trabajo, así como los posteriores convenios de revisión integral en el clausulado o en el tabulador de salario. Y eso es bastante interesante porque en todos estos procesos deberá haber una negociación donde los trabajadores estén de acuerdo y den su voto, al menos mayoritario, el 50+1, en todas las decisiones que tengan que ver con propiamente estas revisiones o esto que estamos hablando, ¿no? Tendríamos que adecuar los estatutos, sin duda, es un quehacer que desde la reforma del 1 de mayo de 2019 se ha estado dando en nuestro país. Ahora, ¿qué sucede? Tengo un contrato llamado blanco. Recuerden que en nuestro país no existe, por más que lo busquen ustedes en la Ley Federal del Trabajo, una clasificación de sindicatos rojos, amarillos o blancos. No, no existe. Es una clasificación que en el argot se le ha dado a los sindicatos para indicar qué tipo de sindicatos son. Si hablamos de un sindicato rojo, estamos hablando de un sindicato rijoso, un sindicato que dice, ¿sabes qué? No me importa, yo voy a negociarlo hasta el final, me voy a morir en la raya por los trabajadores. Es un sindicato rojo que no le importa nada, incluso irse hasta el procedimiento de huelga, con tal de que se cumplan sus exigencias. Eso será un sindicato rojo, total y absolutamente activo en la empresa con sus delegados y todo lo demás. Tenemos, por otra parte, un sindicato amarillo, que es un sindicato que, bueno, pues sí pelea por la defensa de los intereses de los trabajadores, sí hace sus reuniones, sí tiene todo lo necesario pues para funcionar como propiamente un sindicato. Sin embargo, no está peleado con la empresa. Dice, ¿sabes qué? Yo admito que la empresa puede tener razón en ciertas situaciones e incluso soy semiactivo. Y por otra parte tenemos el sindicato llamado Blanco, que es un sindicato pues que únicamente firmó en su momento ante la Junta de Conciliación y Arbitraje un contrato colectivo de trabajo, prestó la firma, ese contrato colectivo se guardó en el cajón y los trabajadores ni siquiera lo conocen. En estos tres eventos, desde luego el problema principal y lo que ataca el TEMEC o lo que ataca principalmente el USMCA son los sindicatos blancos, lo cual implica que si nosotros de alguna forma tenemos un sindicato blanco, estaremos entonces en una denegación de derechos de acuerdo al TEMEC. Tengo que decirlo de esta manera porque es lo que se ha dicho últimamente, incluso lo parafrasearon por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal. El 99%, ¿sí? Si no es que me estoy viendo corto, el 99% de los contratos colectivos blancos, ¿sí? Agreden lo que es básicamente el TEMEC. Por lo tanto, si tú tienes un contrato blanco, estaríamos hablando que son 4 años que se dio únicamente para que se revisaran de acuerdo a esa negociación colectiva que ya platicamos. Por lo tanto, si tenemos 19, 20, 21, 22 y 23, tendríamos hasta el 1 de mayo de 2023 para revisar, de acuerdo a la negociación colectiva, ese contrato colectivo. ¿Ese contrato colectivo qué? Blanco. Si no se revisa ese contrato colectivo, cuando menos con todo esto que estamos platicando, lo que daría lugar es que automáticamente el día 2 de mayo de 2023, ese contrato colectivo deja de tener efectos. ¿A quién le interesa, en todo caso, poder en un momento dado este contrato blanco, volverlo realmente un sindicato activo, donde hay una verdadera negociación, una democracia sindical en todos estos temas que estamos hablando? ¿A quién le interesa hacer eso? De entrada yo les diría, número uno, le interesa a esos sindicatos. Eso es lo primero que les interesa. Indirectamente a la empresa, pues claro que sí, es una sinergia, es una relación obrero-patronal, también le interesa a la empresa, porque el día de mañana que yo tenga un sindicato blanco y realmente los trabajadores se ponen de acuerdo y ven todo esto como una oportunidad, dirían, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sindicato real. Y si hacen un sindicato real, pues definitivamente lo van a pelear. Y si lo van a pelear, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vas a tener un sindicato realmente como debe de serlo. ¿Y cómo debe de serlo? Pues es un sindicato que va a ser activo al interior de tu organización. Hay un procedimiento actualmente para este registro de un contrato colectivo nuevecito o revisar el que ya tienes. Sí, sí lo hay. Y es lo que están viendo ustedes en pantalla. Primero, este contrato tiene que tener una aprobación
dándole aviso al CFECOREL, a este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se somete a consulta por parte de los trabajadores, se publica una convocatoria, ¿sí? Trabajadores, todos vengan, vamos a hacer una consulta de si quieren o no quieren, si aprueban o no aprueban este contrato colectivo. Se le proporciona en todo caso un ejemplar a los trabajadores para que conozcan el contenido de ese contrato colectivo, que le van a decir sí o no. Se designa una comisión propiamente para ello y de ser así, recuerden ustedes, se lleva a cabo toda una votación muy similar a lo que tenemos en las votaciones para elegir gobernantes y al final de ello, esta verificación terminará en esta solicitud y aprobación en su momento dado, después de los 30 días siguientes, notificándolo obviamente a las partes. Tú en todo momento puedes estar consultando el seguimiento de esto en los portales de internet de gobierno, donde ya finalmente se diga si sí o si no. Desde luego que todo este proceso tiene que ser ante un notario público o bien tiene que ser ante un fedatario propiamente de la autoridad laboral. Antes esto lo hacía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero ahora ya lo hace directamente CFECOREL. Tomen en cuenta, por favor, que esto es algo reciente. Aquí lo tienen ustedes en pantalla. A partir del 1 de mayo de 2021, estos procedimientos de legitimación se hacen única y exclusivamente ante el CFECOREL, ya no ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Sí? Tomen en cuenta esto porque es muy importante visitar ese sitio porque ahí vienen todo lo que son los requisitos para legitimar un contrato colectivo que ya tengas. A la fecha, este es un screenshot, es un pantallazo de lo que tenemos actualmente. Son únicamente 887 contratos colectivos legitimados. Alguien por ahí dijo, oye, 887 contratos colectivos legitimados, ¿de qué universo de contratos? Es un mundo de contratos colectivos que existen en este país. ¿Nos alcanzará el tiempo para legitimar todos esos contratos colectivos? Desde ahorita se los digo, no, no va a alcanzar el tiempo. Definitivamente no va a alcanzar el tiempo para legitimar todos esos contratos colectivos. Lo que sí tenemos en claro es que muchos de ellos van a fenecer una vez que terminen estos 4 años que estamos hablando. Hay un procedimiento de consulta, sí, es el que hablamos ahorita, básicamente sería en 3 partes. Aviso de consulta, propiamente la consulta con los trabajadores y luego se avisa del resultado al promovente. Este procedimiento que estaba diseñado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ahora se hace ante el CFECOREL, ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta es la página, es el screenshot de la página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Observen ustedes que vimos en el otro screenshot que eran 887 y aquí vienen 830 contratos colectivos legitimados. Queremos pensar que esto es un error por parte de las páginas o a lo mejor muy posiblemente, ¿por qué no decirlo? A lo mejor yo me equivoqué al momento de mi apreciación. Pero de todas maneras, sea 887 u 830 contratos colectivos legitimados, es un número muy, pero muy bajo de contratos legitimados a esta fecha. ¿Qué sectores han estado legitimando sus contratos colectivos? Yo les diría el sector metalúrgico, el sector agrícola, el sector maquila en algunos sectores, incluso hasta por regiones del país se ha estado legitimando este tipo de contratos, especialmente para el sur, no tanto para el norte. Que esto va a terminar, que esto va a dejar de ser una tendencia, desde luego que sí, conforme se vaya acercando la fecha del 1 de mayo de 2023, esto va a irse incrementando. ¿Los trabajadores están desprotegidos ante un procedimiento de estos, un procedimiento de legitimación de un contrato colectivo? La respuesta es no. Los trabajadores, a través de una publicación del 4 de febrero de 2021, nació un procedimiento de inconformidad que pueden hacer valer los trabajadores de una manera individual, o sea, cada uno de ellos o de manera colectiva, en el cual pueden decirle a CFECOREL, antes era ante la Secretaría del Trabajo porque ante ella se llevaba el procedimiento, pero ahora se lleva ante el CFECOREL. Podrán ellos decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con todo el proceso que se hizo. Yo nunca di esto, hubo estas irregularidades, estuvieron una injerencia total y absoluta. Todo lo que los trabajadores manifiesten y lo prueben, lo pueden hacer a través de este procedimiento de inconformidad, que eventualmente si se da que sí es procedente esta inconformidad, se puede declarar hasta incluso, vea bien lo que estoy diciendo, se puede declarar hasta incluso inválido todo ese procedimiento de legitimación de ese contrato colectivo. Algo muy similar sucedió en los conflictos que tenemos ahorita de Silao, Guanajuato y Tamaulipas, donde dijeron, oye, estás haciendo las cosas mal, que se reponga el procedimiento. Acuérdense que esto fue parte de una denegación de derechos por parte de
Canadá, si no mal no recuerdo, que fue quien lo acusó, y también algunos sindicatos de Estados Unidos. Esta es la publicación del Diario Oficial de la Federación, fue del 4 de febrero del 2021, donde ya existe pues algunas modificaciones y adiciones a este protocolo de legitimación, donde se coloca pues nuevamente lo que es este procedimiento de inconformidad. Pues bien, lo que tenemos entonces es esta constancia de representatividad, donde ahora los sindicatos, para poder emplazarte a huelga, en caso de que tú no tengas un sindicato, deberán contar con el 30%. Esto será a raíz de que vayamos paulatinamente los estados llegando a esta legitimación por parte de los contratos colectivos y las implementaciones de las etapas de la reforma laboral. Los pasos a seguir son muy sencillos, como lo comentábamos. Es simplemente una solicitud ante el CFECOREL, se publica esa solicitud y eventualmente va a haber una resolución. Si queremos verlo de una manera muy simplista, diríamos que esa es la manera. Simplemente avisas que vas a llevar a cabo, publicas para que todo el mundo esté visible y esté listo para hacerlo, y ya una vez seguidos todos los pasos, entonces hay una resolución donde generalmente ya tenemos nosotros en todos los procedimientos simple y sencillamente el sí o el no. En este caso, lo que están viendo ustedes en pantalla es referente a la constancia de representatividad. Sí, que hay una solicitud de un sindicato de querer entrar a una empresa, se le avisa al centro, al CFECOREL, que quieren entrar a una empresa, a la firma de un contrato colectivo, o sea, a emplazarlos pues a huelga. Hay una publicación de esa solicitud para que haya otros sindicatos que si están, pues quieren meterse también a esta empresa, o si se creen que tienen más trabajadores, pues también podrán en todo caso intervenir en este procedimiento, y eso daría eventualmente a una resolución por parte de la autoridad si procede o no procede esa constancia de representatividad, si se acreditó o no se acreditó al sindicato que haya tenido un mayor número, si reúnen ese 30% de representatividad de que estamos hablando. Que esto da lugar o daría lugar a muchas cosas que se pueden hacer de una manera incorrecta, desde luego que sí. Ha sido una de las cosas que se le han estado diciendo al gobierno por parte de esto, que tiene fallas este procedimiento actual. Es un procedimiento nuevo, lo cual de suyo pues tendría ese componente de veracidad que desde luego que así debiera de serlo. Hay fallas, pero todas estas no dudo que vayan a ser resueltas en su momento por los tribunales laborales. Algunas fallas es de que ya de una manera mañosa y tramposa, algunos están diciendo, bueno, pues si llega un momento dado un sindicato y me avisa que se quiere meter conmigo, pues yo lo que voy a hacer es le voy a decir a otro sindicato que venga, se meta y haga más ruido que el otro sindicato que se quiere meter, y automáticamente tendríamos un problema bastante interesante. Pues bien, esa constancia pues de representatividad cuando te quieran emplazar a huelga tiene que ser cuando menos el 30% de estos trabajadores tiene una vigencia de 6 meses esa constancia de representatividad, e incluso si estalla la huelga continúa vigente. Estas son las etapas de implementación de la reforma laboral, lo cual es muy interesante porque en nuestro estado, en Baja California, tenemos como una segunda etapa el 1 de octubre para, en este caso, pues aquí en esta localidad. Actualmente, en esa primera etapa, se dice que son 8 estados únicamente, 8 entidades, las que ya están con esta implementación de esta etapa de la reforma laboral, y es donde nosotros hemos bebido experiencia por parte de ellos de cómo les ha ido. En este caso en particular, tendríamos que tener también nota de cómo iría esta implementación de la reforma en nuestro estado. Estas serían básicamente todas las exposiciones que daríamos con ustedes. Estaría completamente a su disposición con ustedes, un grupo de amigos, para cualquier duda que ustedes tengan. Tengo un especial agradecimiento a la maestra María Fernanda Cervantes Moreno, que me ayudó en la confección de este material.